Padre bendito y Rey del universo, las gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. Hoy estamos ante ti para pedirte que perdones nuestros pecados y bendigas este material que vamos a estudiar. Bendito Dios, venimos ante ti con corazón dispuestos a estudiar tu palabra. Perdónanos si nos equivocamos. Reconocemos que somos pecadores de nacimiento. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu venga hacia tus hijos y nos haga comprender tu mensaje. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La disciplina divina nos recuerda que el Señor disciplina a los hijos que ama y que sus correcciones no son castigos arbitrarios, sino actos profundos de cuidado paternal. Dios, que conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos, utiliza las pruebas, los obstáculos y aún las aflicciones como instrumentos de formación espiritual. El versículo de inicio de Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente: reconoce a sí mismo en tu corazón que, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es un hermoso pasaje, es un versículo de introducción. El Señor permite que atravesemos situaciones difíciles para revelar aspectos ocultos de nuestro carácter. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Ese es el propósito, dándonos, por supuesto, la oportunidad de corregirlos y crecer en fidelidad. Estas serias reprensiones, lejos de ser señales de abandono, son evidencias del amor y del propósito de Dios en la vida de sus hijos. A través del fuego purificador de la prueba, el Padre Celestial moldea nuestra vida para prepararnos para un servicio más útil y consagrado. Por ello, mi hermano, estudiar y comprender la naturaleza de estas reprensiones nos ayuda a ver la disciplina divina no como un obstáculo, sino como un camino hacia la madurez espiritual y el éxito en la obra de Dios. Y eso vamos a estudiar el día de hoy en el tema que lleva por título Serias reprensiones. Hermanos y amigos, bienvenidos sean todos al estudio bíblico. Este sábado es un día de ayuno, es un día de oración. Así que te invitamos a estudiar la palabra de Dios, pero a estudiarla con convicción, estudiarla con mucho detenimiento. Y te invitamos también a discernir espiritualmente cada mensaje que el Señor trae para nosotros. Antes de comenzar el tema, te recomendamos y te informamos también que en la parte de la descripción del video, tú vas a poder descargar la lección en audio para que la puedas compartir con tus amigos a través del WhatsApp. Y también se encuentra en PDF para que tú la puedas exponer en tu iglesia y poder discernir junto a los hermanos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué demostración debía presentar Ezequiel ante el pueblo con relación al futuro inmediato? Y como siempre, seguimos estudiando las hermosas lecciones del profeta Ezequiel, pero esta vez el capítulo 12, versículo 7. Y yo hice, así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared, con mi propia mano salí de noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos, dice la palabra de Dios. A ver, comencemos por el título de la lección. ¿Qué es una reprensión? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Una reprensión es una corrección firme, dada por Dios o por un profeta para señalar un error, un pecado
la desobediencia o la mala conducta, con el propósito, claro, de restaurar, de corregir y volver al camino correcto. No te vayas a equivocar aquí. La reprensión no es solo un regaño, es una amonestación moral y espiritual. ¿Cuáles son sus elementos clave? Aquí encontramos que primero señala el pecado o la mala conducta. Por ejemplo, ¿por qué has hecho esto? Dijo en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. Segundo, llama al arrepentimiento. O sea que Dios usa la reprensión para que el pueblo vuelva hacia Él. Tercero, advierte de las consecuencias. Muchas reprensiones incluyen juicio, en caso no haya cambio, ¿no es cierto? Y cuarto, viene de parte de Dios, de los profetas o líderes espirituales que son fieles a Dios. Entonces, Dios reprende directamente o a través de sus mensajeros. Ahora, el término hebreo más común es toqueaj, que implica corrección con un propósito moral. ¿Con qué palabras de la Biblia se relaciona? El término reprensión se relaciona con amonestación, con corrección, con exhortación, con disciplina. Ahora, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos? Hay muchos en la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Natán reprende a David por su pecado con Betsabé. Dios reprende a Israel por su idolatría. ¿Qué otro ejemplo encontramos aquí? Jesús reprende a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas de ese versículo, no es cierto? Entonces, la iglesia debe reprender por amor. Así lo dice Pablo en sus grandes enseñanzas. ¿Cuál es el propósito de la reprensión? El propósito, como ya te lo dije, no es humillar, sino traer restauración. Es reconducir a la persona al camino correcto. Es sanar relaciones y actitudes dañadas. Es recuperar, mis hermanos, lo que el error o el pecado ha afectado. ¿Cuál es el otro propósito aquí? Es evitar consecuencias peores y guiar al arrepentimiento, por supuesto. Es prevenir daños mayores, físicos, emocionales o espirituales. Es detener un patrón de conducta que podría destruir a la persona y a otros. Es corregir a tiempo antes de que el problema sea grande o que crezca, ¿no es cierto? Por eso que Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso dice el profeta Juan. Y también hay un propósito que es guiar al arrepentimiento, que es conducir a una reflexión sincera sobre las acciones. Es inspirar un cambio genuino de corazón, es motivar a abandonar aquello que separa de Dios. ¿Ya viste cuál es el siguiente propósito? Es demostrar amor. La corrección es señal de cuidado, no de rechazo. Dios corrige a quienes ama, como un padre responsable, mi hermano. Es fortalecer el carácter, es ayudar a desarrollar madurez y responsabilidad, es formar disciplina espiritual y moral. Y el quinto propósito es restaurar la relación con Dios. Usted sabe que cuando estamos en pecado, rompemos esa relación que tenemos con Dios. Entonces, es conducir nuevamente a la comunión con Él. Es recordar la importancia de la obediencia y la fidelidad. Allí te dejo algunos versículos para que lo puedas revisar y analizar. Eso es la reprensión. Ahora, lo que vamos a ver en esta interrogante es una demostración de la cautividad venidera de Judá. Es una ilustración de cómo serían llevados cautivos.
Es el mensaje para una casa rebelde. Ezequiel se encontraba entre un pueblo rebelde, compuesto por quienes habían sido deportados por los babilonios. El amanecer de otro día había llegado sobre la tierra del exilio, y Ezequiel despertó con la certeza de que aquel día sería distinto. Desde temprano él sintió la voz del Señor atravesar el silencio, como si fuera un viento que conoce cada rincón del alma. De pronto escuchó la voz de Dios diciendo: vives entre un pueblo que no quiere ver ni escuchar, Ezequiel. Mis hermanos, esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sombra que lo seguía a todas partes. Ezequiel miró alrededor. La gente se movía con la rutina de quienes han aprendido a sobrevivir sin esperanza. Ojos cansados, oídos sordos a todo lo que incomode, corazones endurecidos por demasiadas advertencias ignoradas. Y aún así, sobre ese pueblo rebelde, Dios seguía hablando. Entonces vino la orden extraña como un sueño profético. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo: ¿sabes qué, Ezequiel? Quiero que salgas de tu casa a plena luz del día, cuando todos puedan verte, y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedas cargar. Llévate solamente lo que se llevaría un prisionero. Por la tarde, haz un hueco en la muralla y pasa por ahí con tu equipaje, como para iniciar tu viaje al país donde quedarás prisionero. Y por la noche, échate al hombro lo que lleves en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 12, versículos del 2 al 6, de la traducción al lenguaje actual de la Biblia. La Biblia dice que Judá era muy rebelde, pero igual el Señor quería dar una lección para que el pueblo se diera cuenta que pronto sería llevado al exilio. Ezequiel, por supuesto que obedeció, porque era un hombre de obediencia, de fidelidad, de fe, ¿no es cierto? El profeta juntó sus cosas bajo la luz del día, y mientras algunos lo observaban de reojo, sin comprender lo que pasaba, sus manos trabajaban en silencio, pensando, por supuesto, en lo que el Señor le había dicho. Cada movimiento parecía trazar una palabra invisible en el aire. Partida, juicio y camino era lo que el profeta iba a representar aquí. A medida que la tarde se iba consumiendo, el profeta sintió la gravedad del encargo. Debía abrir un hueco en la pared de su casa, como quien escapa en medio de la noche, como quien huye de una ciudad que ya no ofrece refugio. La tierra crujió bajo sus manos mientras retiraba piedras y polvo, y en ese ruido áspero parecía resonar el destino de una nación entera. Cuando la oscuridad cayó, Ezequiel cargó su equipaje al hombro. No lo hizo con prisa, sino con calma solemne, de quien sabe que está encarnando una palabra mayor que él mismo. Ezequiel se cubrió el rostro, no para ocultarse, sino para no mirar la tierra que simbolizaba la pérdida. Es que un pueblo estaba a punto de ser arrancado de ella. Por tanto, el profeta llevaba ese dolor como una sombra prendida al alma. Cruzó la abertura de la pared y caminó hacia la noche. Detrás de él quedó el murmullo de los curiosos, aún incapaces de entender. Delante del profeta, la oscuridad lo envolvía, como si lo guiara hacia el corazón mismo del mensaje de Dios. Ezequiel no sabía si alguno de aquellos ojos tercos algún día vería, si alguno de aquellos oídos sordos llegaría a oír, pero sabía que cada paso que daba llevaba consigo un acto de obediencia. Y en ese gesto silencioso, casi teatral, por supuesto, Dios estaba hablando más fuerte que nunca. Mis hermanos, hay una hermosa reflexión que hace la hermana White. Están aquí para obtener un conocimiento de Dios, para reprender a obedecer sus mandamientos,
La obediencia es nuestra razón de ser en este mundo y también lo será en el mundo futuro. Recuerden que el conocimiento de Dios y de Cristo es la suma de toda la ciencia. Dios nos enseña a estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Conocer a Dios y a Cristo, esta es la vida eterna. Este conocimiento incorporado a la vida nos prepara para el cielo. Eso dice la hermana White. Mis hermanos, los versículos muestran un retrato muy humano. Un pueblo que tiene ojos para ver, pero que no quiere mirar. Y oídos para oír, pero se niega a escuchar. No es solamente una descripción de Judá. Es también, mi hermano, un espejo de nosotros mismos. Muchas veces nos comportamos así. No queremos escuchar teniendo oídos. No queremos ver teniendo grandes ojos. Muchas veces caminamos con la misma resistencia. Sabemos lo que debemos cambiar, pero preferimos no verlo. Escuchamos la voz de Dios, la conciencia, la verdad, pero la dejamos pasar, como si no fuera para nosotros esa hermosa palabra. Mis hermanos, Dios no solo corrige, sino que también insiste. El Señor en su infinito amor envía un mensaje visual para que su pueblo despierte. Y claro, eso revela algo profundo. Dios no se rinde, mi hermano, con nosotros. Aun cuando nosotros nos cerramos totalmente a Él, el Señor no se rinde. Él sigue insistiendo. Ezequiel actúa en silencio, cargando un equipaje que representa una realidad dolorosa. Su obediencia se convierte en un recordatorio para el corazón humano. ¿Sabe, mi querido amigo? A veces Dios nos habla no solo para advertirnos, sino para intentar salvarnos de lo que nosotros mismos no queremos admitir. Para hoy, estos versículos nos dejan varias reflexiones. Primero, que Dios sigue hablándonos, aunque nuestra terquedad intente silenciar su voz. Segundo, la obediencia es un lenguaje que ilumina, incluso cuando nadie entiende de inmediato. Y tercero, la terquedad espiritual nos lleva al exilio interior, a cargar con pesares que podríamos evitar si escucháramos antes. Cuarto, Dios busca abrir brechas en nuestros muros, no para destruirnos, sino para que podamos salir de lo que nos encierra. Cada acto de Dios, incluso el que parece duro, tiene un propósito redentor. En otras palabras, el mensaje para hoy es un llamado a abrir los ojos y los oídos del alma, a dejar de huir de las verdades que Dios nos muestra, a permitir que su corrección nos restaure en vez de resistirla. Porque al final, mi hermano, lo que Dios desea es que despertemos antes que sea demasiado tarde. Y eso tenemos nosotros que mentalizarnos como hijos de Dios. ¿Qué demostración debería presentar Ezequiel ante el pueblo con relación al futuro inmediato? Ezequiel debía simular una huida apresurada de la ciudad para mostrar al pueblo el inminente juicio y exilio que les esperaba. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué dijo el Señor acerca de los líderes de Judá? Seguimos estudiando el libro de Ezequiel. Está muy interesante, hermanos. Capítulo 11, versículos 1, 2 y 12. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino, según la costumbre de las naciones que os rodean, habéis hecho, dice el Señor.
Grandes reprensiones tenemos aquí. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 39, versículos del 1 a 7? En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer y Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos al rey Sedequías, y le aprisionó con grillos, para llevarle a Babilonia, dice la palabra de Dios. A ver, los versículos presentan dos aspectos: una profecía hablada por Ezequiel y el cumplimiento profético presenciado por el profeta Jeremías. ¿Qué dice el Señor de los líderes de Judá? ¿Dirá algo bueno? No, no es cierto, hermanos. Los líderes de Judá eran responsables de la corrupción y la violencia. Dios lleva al profeta a la puerta oriental del templo, donde están los 25 hombres, jefes del pueblo. Dios declara que estos líderes hacían algo inaceptable para Dios. ¿Qué era lo que hacían? Eran hombres que maquinaban perversidad. Eso dice los versículos, ¿no es cierto? Eran dirigentes que usaban su autoridad para planear injusticias, no para guiar al pueblo en la voluntad de Dios. Daban consejos engañosos y destructivos. Decían al pueblo que Jerusalén estaría segura, que la ciudad es la olla y ellos eran la carne, mintiendo sobre la situación espiritual real. Los líderes religiosos y civiles negaban los mensajes de juicio de Dios y alentaban al pueblo a permanecer en pecado. Segundo, sus pecados traerían consecuencias severas. Dios afirma que los jefes de Judá serían juzgados porque no siguieron los mandamientos de Dios, imitaron las prácticas paganas de las naciones vecinas, llevaron al pueblo, mis hermanos, a la idolatría y a la desobediencia. Es decir, el liderazgo espiritual infiel afecta a toda la nación, afecta a todo el pueblo, mi hermano. Se habla de juicio, ¿no es cierto? Es por eso que dice: sabéis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos. La caída de Jerusalén demostrará la verdad de las advertencias proféticas. Jeremías anuncia que el juicio anunciado se ha cumplido. Y eso lo dice en el capítulo 39. Jerusalén cae ante Babilonia. La ciudad fue sitiada, tomada y destruida. Y esto confirmó que las advertencias proféticas de Ezequiel eran verdaderas, aunque los líderes las habían negado. El rey Sedequías sufre el destino anunciado por Dios. Sedequías, como representante supremo del liderazgo desobediente, huye, pero es capturado. Él ve morir a sus hijos, a él le sacan los ojos, es llevado encadenado a Babilonia. Entonces, mira, el mensaje es que los líderes que rechazan la palabra profética y confían en su propia sabiduría, conducen al pueblo al desastre. Ahora, ¿qué malos ejemplos de líderes que llevaron al pueblo a la perdición encontramos aquí? De los 25 hombres en la puerta oriental, tenemos dos ejemplos. El primero, Hazanías, hijo de Asur, un líder que daba malos consejos al pueblo. Por ejemplo, él pudo haber dicho: hermanos, tranquilos, aquí estaremos seguros, nada malo pasará, Dios no va a destruir la ciudad. Es decir, contradecían el mensaje de Dios, aconsejaban lo contrario, se burlaban de los profetas.
impulsaban al pueblo a ignorar el llamado al arrepentimiento. Dicho en otras palabras, minimizaban el pecado y negaban el juicio de Dios. Otro mal elemento era Pelatías, hijo de Benaía, que era otro dirigente influyente en Jerusalén. Estas personas representaban a los jefes del pueblo, tanto civiles como religiosos, que guiaban a la nación hacia la desobediencia. Este hombre, como jefe del pueblo, influía en decisiones políticas, según el contexto bíblico, ¿no es cierto? Según el contexto bíblico, es probable que apoyara alianzas humanas, a Egipto o a otros reinos, en lugar de confiar en la voluntad de Dios. Él ha podido alentar la insurrección contra Babilonia y rechazara también la instrucción divina de someterse temporalmente a Babilonia. También se menciona a los príncipes de Judá o a los líderes civiles. Estos líderes rechazaban al mensaje de los profetas, se burlaban de las advertencias de juicio, fomentaban resistencia contra Babilonia en lugar de arrepentimiento. Mis queridos hermanos, Jerusalén estaba gobernada por líderes religiosos y políticos que tenían gran influencia sobre el pueblo. Los príncipes de Ezequiel no solamente eran autoridades civiles, sino también líderes de las casas nobles y militares, encargados de la defensa de la ciudad y la administración del templo, en cuya función ellos tomaban decisiones estratégicas, tanto políticas como militares, y su comportamiento afectaba directamente la supervivencia del pueblo. ¿Ve? ¿Cuál era su responsabilidad? Ellos estaban llamados a guiar al pueblo hacia Dios, pero muchas veces se dejaban llevar por intereses personales, por ambición, por miedo al poder extranjero, desde luego. ¿Qué más? Encontramos al rey Sedequías, mencionado en Jeremías. Sedequías era el máximo líder civil de Judá durante la caída de Jerusalén. ¿Por qué se caracterizaba este rey? Por no obedecer la palabra de Dios dada por Jeremías. Permitió que sus oficiales maltrataran al profeta. Escuchaba más a sus consejeros corruptos antes que a Dios. Cuarto, encontramos también sacerdotes y falsos profetas o líderes religiosos. La Biblia también habla de sacerdotes infieles. Muchos no enseñaban la ley. Ellos predicaban doctrinas falsas y apoyaban prácticas paganas. También habían falsos profetas. Por ejemplo, aquí encontramos a Hananías en Jeremías capítulo 28. Ellos decían, no habrá juicio. Dios no castigará a Jerusalén. Todo estará bien. ¿Y qué hacía la gente? Les creía. Es que eran gente influyente ante el pueblo. Pero ellos adoraban al sol y daban la espalda a Dios, como lo dice el versículo. Dicho en otras palabras, aceptaron la marca de la bestia, ¿no es cierto? Tal cual lo explicamos ya en la lección anterior. Entonces, mis hermanos, los líderes de hoy, pastores, ancianos y demás líderes, deben tener en cuenta estos acontecimientos para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, denunciar se debe a la doctrina que dice que Jesús tenía inclinaciones hacia el pecado o tenía deseos malos que debía resistir. Hay que denunciar también y rechazar que Jesús era pecador en su naturaleza. ¿Qué efectos causan estas falsas enseñanzas, mis hermanos? Rebajan a Cristo al nivel de un ser humano caído. Destruyen la doctrina de la expiación. Hacen que Jesús necesite un Salvador, lo cual es imposible, ¿no es cierto? Muchos confunden la mente de los creyentes respecto a la santidad de Cristo. Pero, ¿por qué estas doctrinas son peligrosas? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque afectan directamente la identidad del ser humano. Niegan que necesitamos un Salvador desde el nacimiento. Afectan también la identidad de Cristo. Niegan su pureza, su divinidad y su misión como Cordero sin defecto. Afectan también la salvación. Cambian el plan de redención por moralismo o confusión teológica. ¿Y cuáles son las reprensiones aquí? Primero, se reprende a los líderes que traman maldad. Dios acusa a los jefes del pueblo de conspirar y planear cosas injustas contra la ciudad y sus habitantes. Se reprende a los que dan malos consejos al pueblo. Estos líderes estaban guiando a la gente
hacia decisiones que los alejaban de Dios y conducían a la destrucción. Ellos no caminaron en los estatutos del Señor, o sea que no obedecieron sus mandamientos, no guardaron sus decretos, ignoraron lo que Dios había establecido como justo y correcto. Y por supuesto, siguieron los estatutos de las naciones paganas en lugar de seguir a Dios. Ellos imitaban prácticas y costumbres de pueblos idolátricos, provocando la ira divina. Entonces, es muy necesario predicar la verdad. Y solo la verdad, mis hermanos. Muchas veces se observan hermanos mareados por las doctrinas falsas, que es prácticamente imposible hacerles entrar en razón. Ellos no se dan cuenta la magnitud de oscuridad que poseen en su mente, ¿no es cierto? Pero hay que orar también por esos hermanos. Hay que pedir a Dios que nos dé esa sabiduría para poder avanzar, mis hermanos, en la vida espiritual y también de ayudar a los hermanos. ¿Qué dijo el Señor acerca de los líderes de Judá? Dijo que los líderes de Judá daban malos consejos, maquinaban perversidad, engañaban al pueblo y no obedecían sus mandamientos, por lo cual serían juzgados. Pregunta número 3. Seguimos estudiando el tema número 6, que dice serias reprensiones. ¿Cómo se pronunció acerca de los falsos profetas? Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 7 no va a dar la respuesta. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Por qué pues decid, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Habíamos visto la reprensión a los líderes, ¿no es cierto? Ahora veremos la reprensión a los falsos profetas. En estos pasajes, Dios envía a Ezequiel a confrontar a los falsos profetas de Israel, hombres que hablaban en nombre de Dios sin haber recibido ningún mensaje real de Él. El texto señala varias reprensiones claras, que pueden entenderse tanto en su contexto original como en ejemplos aplicables. Vamos a ver qué es lo que nos muestra acá. Hay una reprensión que dice, hablan de su propio corazón. Los falsos profetas inventan mensajes y los presentan como palabras de Dios. Estas personas no transmitían un mensaje divino, sino que inventaban palabras basadas en sus emociones, en sus pensamientos, intereses o deseos personales. Es contra aquellos que dicen tener nuevas luces, sin armonía con la Biblia. Pablo, en el Nuevo Testamento, también describe a personas que siguen con sus propios deseos, igual que los falsos profetas, que hablaban de su propio corazón. Buscan mensajes agradables y fábulas, no la verdad de Dios. Y mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay creyentes que afirman haber recibido sueños con nuevas doctrinas o fechas proféticas, ¿no es cierto? Contrarias a la Biblia o al espíritu de profecía. Una de ellas es la teología de la última generación. Segunda reprensión, hay profetas insensatos, dice. Ellos hablan sin discernimiento espiritual y sin verdadero conocimiento de Dios. En el Nuevo Testamento
Juan enseña a discernir si un mensaje proviene de Dios o no. Queridos amigos, dice él, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Eso dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? Hay predicadores que interpretan sus emociones o impresiones como la voz de Dios, sin respaldo bíblico, tampoco del espíritu de profecía. Algunas personas enseñan que es posible guardar perfectamente la ley de Dios solo por esfuerzo humano, sin la gracia de Cristo. Y claro, este tipo de enseñanza muestra la insensatez de los falsos profetas, porque ignoran que la obediencia genuina es fruto del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. ¿Qué más dice? Siguen su propio espíritu. Ellos actúan guiados por el impulso personal, no por el Espíritu de Dios. Y Pablo también advierte contra quienes actúan según su propio espíritu y no bajo la guía de Dios. Nadie os prive de vuestro premio, dice Pablo, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Por ejemplo, hay gente que promueve prácticas espirituales, ¿no es cierto? Como supuestas sanidades o decretos de fe, que están basadas en emociones personales, no en la Biblia. Es el caso del espiritismo, por ejemplo. Una de esas prácticas es decidir cambiar la forma de adorar. En los cánticos, por ejemplo, simplemente porque sienten que es más espiritual, sin consultar la Biblia ni los principios del espíritu de profecía. Entonces, el impulso humano no es garantía de dirección divina. Cualquier práctica o interpretación debe ser probada con la Biblia y también con los testimonios. Cuarto, no han visto nada, dice el profeta. Los falsos profetas pretenden tener visiones, pero son invenciones o ilusiones. En este punto, el enemigo engaña a algunos haciéndoles creer que tienen grandes revelaciones. Y Pedro señala que habrán personas que pretenderán hablar por Dios, pero en realidad engañan. Por ejemplo, hay personas que aseguran haber visto a Cristo o recibido mensajes que contradicen la palabra o los escritos de Elena G. de White. Hay personas que hacen publicaciones en redes sociales y difunden mensajes proféticos basados en sueños personales, en emociones o interpretaciones arbitrarias y los presentan como revelación divina. Este ejemplo nos recuerda la importancia de probar todo según la palabra de Dios, evitando seguir mensajes que solo provienen de la imaginación o el deseo humano. También enseña a discernir entre verdaderos dones de profecía y visiones falsas o inventadas. ¿Qué más? La reprensión 5 dice, vuestra visión es vana. Es decir, sus mensajes carecen de fundamento y poder espiritual. Jesús enseña a evaluar los frutos y la efectividad de un mensaje. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan, dice Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 16. Y aquí también hay un ejemplo. Hay profecías sensacionalistas sobre fechas o eventos mundiales que no se cumplen y carecen de base bíblica. Una de esas falsas teorías o profecías es que algunas personas han difundido la idea que la segunda venida de Cristo ocurrirá en el año 2033, como ya te lo dije. Este tipo de mensaje no tiene fundamento bíblico, ni en los escritos, ni en los testimonios, ¿no es cierto? Entonces genera expectativas falsas y confusión dentro de la iglesia. Y esto es exactamente lo que la hermana White llama mensajes vanos o fábulas ingeniosas. Hermano querido, la iglesia debe enseñar que nadie conoce el día ni la hora de la segunda venida de Cristo.
y que cualquier predicción exacta de fecha es engaño y visión vana. Esto protege a los creyentes de seguir falsas enseñanzas y de ser engañados por especulaciones sin respaldo divino. Y sexto, hay adivinación mentirosa, dice el versículo 6. Es decir, predicen el futuro mediante medios humanos o engañosos. Usted sabe que Satanás tiene más de 1000 maneras de engañar y muchos serán llevados por impresiones falsas y por visiones que no provienen de Dios, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que la predicación falsa y la simulación espiritual son un pecado y relata a Simón el mago intentando simular poder divino. Eso lo dice Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Por ejemplo, miembros en la iglesia que predicen eventos mundiales, usando sueños personales y teorías conspirativas, presentándolo como revelación divina. Una de esas predicciones es cuando alguien afirma que Dios le mostró que cierto país iniciará la ley dominical el próximo año, por ejemplo, o predice acontecimientos catastróficos usando cálculos humanos. Claro, esas prácticas son formas de adivinación mentirosa, porque no provienen de Dios y buscan impresionar o manipular a otros. ¿Qué deben hacer los líderes de nuestra iglesia entonces? Deben enseñar a los miembros que deben aprender a probar todo por la Biblia. ¿No es cierto, hermanos? Y no aceptar mensajes basados en impresiones subjetivas o métodos engañosos. Deben enseñar a diferenciar entre el don de profecía verdadero y la predicación falsa o adivinación humana. Pero hay una reprensión más. Dicen, Jehová ha dicho, cuando Jehová no los ha enviado. Atribuyen a Dios palabras que él nunca pronunció. Y esto es un pecado, hermano, un pecado grave. Decir el Señor dice cuando él no ha hablado. El Señor Jesús advierte contra quienes se atribuyen autoridad divina sin respaldo. El Señor dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Por ejemplo, hay personas que afirman, Dios dice que no debemos guardar el sábado, o Dios me reveló que ya no debemos entregar el diezmo, ¿no es cierto? La hermana White defendió la autoridad bíblica y la organización de la iglesia como parte de la obra de Dios. Y eso es también lo que nosotros debemos hacer. Debemos defender, mis hermanos, las órdenes de Dios. Si Dios dice hay que devolver el diezmo, hay que devolver el diezmo. Si Dios dice hay que guardar el sábado, hay que guardar el sábado, mi hermano. Es por eso que somos llamados a predicar la verdad de Jesús. ¿Cómo se pronunció acerca de los falsos profetas? Dios reprendió a los falsos profetas por hablar de su propio corazón y engañar al pueblo con mensajes falsos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué se dijo acerca de los sacerdotes? Ezequiel capítulo 22, versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. ¿A quién reprende el Señor ahora? Ahora reprende a los sacerdotes y también a los pastores de nuestro tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué reprensiones dio el Señor? La reprensión es por la crisis espiritual en el liderazgo religioso. Violaron la ley de Dios. ¿Qué significaba en tiempos de Ezequiel? Los sacerdotes tenían la misión de guardar, de enseñar y aplicar la ley de Dios. Sin embargo, durante la crisis moral de Israel, ellos ignoraron los mandamientos, permitieron prácticas paganas, no corrigieron el pecado, se apartaron a la cultura circundante, es decir, violaban la ley, no solo por desobediencia personal, sino por silencio y complicidad también. ¿Cómo se aplica para pastores hoy? Es similar a cuando un pastor no enseña los mandamientos por temor o conveniencia, sino que reemplaza la Biblia con opiniones humanas.
habla más de motivación que de obediencia. Suaviza el mensaje para evitar conflictos. Por ejemplo, algunos no quieren hablar del pecado porque no quieren que haya conflictos en la congregación. Es que cuando los ministros suavizan la verdad para agradar a los hombres, están deshonrando a Dios, mis hermanos, que los envió a predicar, ¿no es cierto? Es decir, se repite la antigua apostasía. Mateo capítulo 5, versículo 19 dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué más? Contaminaron el santuario. ¿Qué sucedía en tiempos de Ezequiel? En tiempos de Ezequiel, el santuario debía ser el lugar más sagrado de la nación, pero los sacerdotes permitían ritos paganos cerca del templo, ofrecían sacrificios sin solemnidad, permitían impureza ritual, no enseñaban reverencia. Entonces el santuario dejó de reflejar el carácter santo de Dios. ¿Y cuál es la aplicación para hoy? Hoy, un pastor contamina el santuario cuando trae prácticas mundanas a la adoración, permite irreverencias en el culto, reduce la adoración a un entretenimiento, descarta el sentido de solemnidad y reverencia, no instruye sobre el comportamiento apropiado en la casa de Dios. Es decir, esto incluye también el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Nada debe permitirse en la adoración que rebaje la dignidad y santidad del culto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, dice la palabra del Señor. ¿Qué más? No enseñaron la diferencia entre lo santo y lo profano. En tiempos de Ezequiel, los sacerdotes habían abandonado esta función educativa, permitiendo que todo pareciera aceptable. Dios, mis hermanos, ordenó claramente que hubiera distinción entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, lo dedicado a Dios y lo común, ¿no es cierto? ¿Cuál es la aplicación para hoy? Esto aplica cuando un pastor confunde la adoración con entretenimiento. O sea que no enseña sobre santidad, sobre modestia, sobre pureza, sobre dieta o conducta, y deja que la iglesia adopte sin discernimiento las modas y prácticas culturales. Acepta que los creyentes adopten doctrinas falsas que difaman al Señor Jesucristo. No enseña disciplina espiritual. Es decir, está borrando los límites que Dios estableció. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Mis hermanos, no debemos olvidar que Satanás trabaja para mezclar lo santo con lo común. Por lo tanto, los ministros deben estar alertas y educar al pueblo. La cuarta reprensión es que ignoraron las enseñanzas sobre lo limpio y lo inmundo. En tiempos de Ezequiel, esto no se refiere solo a la dieta, sino también a todo lo que afecta a la pureza espiritual. Los sacerdotes permitían prácticas inmorales, toleraban impurezas rituales, no advertían del peligro del pecado. Para hoy se aplica cuando un pastor tolera relacionamientos impropios dentro de la iglesia, no dan instrucciones claras sobre la dieta y el cuerpo, no advierten contra medios dañinos, como por ejemplo pornografía, adicciones, no enseñan sobre la salud mental de los creyentes. Los ministros deben instruir sobre la reforma pro salud. Esta obra es tan sagrada como cualquier otro deber. Cuando no se hace esto, se repite el mismo error que en tiempos de Ezequiel. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice. Y la última reprensión del versículo es que menospreciaron el sábado. En tiempos de Ezequiel, el sábado era la señal del pacto con Dios, con su pueblo. Y hasta ahora lo sigue siendo, ¿no es cierto? Pero ellos lo rechazaron. Ellos apartaron sus ojos, que significa no enseñarlo, no honrarlo, tratarlo como un día común. Es decir, ellos permitían su profanación. Y esto provocó que la identidad espiritual del pueblo se desvaneciera. ¿Cuál es la aplicación para los pastores de hoy? Mira, mi hermano, un pastor
Aparta sus ojos del sábado cuando no enseña su santidad, cuando permite actividades seculares en sábado, cuando permite que los creyentes lleguen tarde al templo sin recurrir a la disciplina, cuando no prepara al pueblo para recibirlo, cuando prioriza eventos sociales sobre la adoración. Lucas 4:16 dice que Jesús guardaba el sábado, ¿no es cierto? Entonces, el sábado es una prueba para este tiempo y los ministros deben enseñar su importancia con claridad y fidelidad. Mis hermanos, la obra del pastor es cuidar el rebaño de Dios. Por tanto, hay advertencias que deben ser tomadas en cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos queridos, ser pastor es una labor importante y una responsabilidad considerable. El buen pastor, mi querido amigo, no busca la aprobación humana, ni dirige su atención a persona alguna. Más bien se enfoca en Dios y mantiene su mirada puesta en el cielo. Así que, si ves algún pastor haciendo actividades que nada tienen que ver con el crecimiento espiritual de la congregación, hay que reprenderlo, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Hay que reprenderlo para que pueda, mis hermanos, conducir al rebaño por el buen camino. ¿Qué se dijo acerca de los sacerdotes? Se dijo que los sacerdotes violaron la ley, profanaron lo santo y no distinguieron entre lo puro y lo impuro, ignorando además los días de reposo. Pregunta número 5. ¿Qué ocurría con la mayoría del pueblo? Seguimos estudiando Ezequiel capítulo 22, versículos del 29 al 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, dice el Señor. A ver, hemos visto el comportamiento espiritual de los líderes, de los profetas y de los pastores, ¿no es cierto? Los líderes, sacerdotes, profetas y gobernantes, ellos fueron infieles a Dios y no instruyeron al pueblo, lo cual produjo consecuencias graves. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la desobediencia de los líderes? ¿Y qué implicancia tuvo en el pueblo de Dios? Definitivamente que si los líderes actúan mal, el comportamiento del pueblo será negativo. Dicho en otras palabras, si la enseñanza es mala, los resultados en la gran mayoría de la congregación serán funestos. Y eso sucedió con Judá. ¿Qué hubo? Corrupción generalizada en toda la sociedad. Ezequiel dice que el pueblo mismo practicaba opresión, robo, violencia y explotación. No había autoridad, ¿no es cierto? Esto significa que el pueblo había adoptado el comportamiento de sus líderes. Tomaban al líder como espejo, porque ellos nunca marcaron la diferencia entre el mal y el bien. La condición moral del pueblo siempre sigue la condición espiritual de sus líderes. Y esa es la lógica, ¿no es cierto, hermanos? Es decir, cuando el púlpito se corrompe, la congregación cae. Esa es la verdad, hermanos. Segundo, el pueblo perdió sensibilidad espiritual. El pueblo ya no distinguía el pecado, porque los líderes no enseñaron la ley, sino que enseñaron doctrinas falsas. No reprendieron el mal, sino que la consintieron, confiando en su autosuficiencia. No hicieron diferencia entre santo y profano. ¿Cuál es el resultado? El resultado fue que el pecado se normalizó. Lo que antes era vergonzoso, ahora era cotidiano y normal. La injusticia se convirtió en norma diaria entonces, mis hermanos. Los versículos revelan 4 pecados sociales y visibles. Vamos a ver los cuáles son. Opresión, robo, violencia contra los vulnerables, injusticia contra el extranjero. O sea, mi hermano, la sociedad dejó de reflejar el carácter de Dios y adoptó comportamientos egoístas y destructivos. No había intercesores fieles, dice. Dios buscó un hombre que hiciera vallado. Eso dice, ¿no es cierto?, el versículo. Es decir, que intercediera y defendiera la justicia.
pero no lo halló. Eso dice el pasaje. La falta de líderes fieles produjo una generación incapaz de ponerse en la brecha. Mis hermanos, cuando no hay enseñanza fiel, tampoco hay hombres y mujeres capaces de defender la verdad. Todo esto produjo que el juicio se vuelva inevitable. El Señor Jesús dice que buscó a alguien que evitara la destrucción, pero no lo encontró. Esto significa que la corrupción del pueblo volvió la disciplina divina inevitable, porque no había un liderazgo que guiara al arrepentimiento. Ahora, ¿qué ocurría con la mayoría del pueblo? Primero seguían el ejemplo corrupto de los líderes. El pueblo imitó exactamente los pecados de sus gobernantes y sacerdotes y líderes. Es decir, donde el liderazgo espiritual se debilita, el pueblo tiende a caer en mayor pecado todavía. Segundo, se volvieron indiferentes al sufrimiento ajeno. El pueblo oprimía a pobres, huérfanos, extranjeros, necesitados. Ya no había amor al prójimo. Es que la indiferencia, mi hermano, es el síntoma de un pueblo sin discernimiento espiritual. Los judíos abandonaron la justicia y la misericordia. Ellos adoptaron una religión superficial, completamente desconectada del carácter de Dios. El culto existía, pero sin verdadera transformación. Había una carencia total de líderes fieles dentro del pueblo. Cuando Dios buscó hombres íntegros, no encontró ninguno. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría se había acomodado al pecado colectivo. Entonces, el pueblo se volvió parte del problema, no de la solución. No habían voces que corrigieran, no había arrepentimiento general, no había reforma moral. La mayoría del pueblo estaba espiritualmente dormida y moralmente desviada. Mis queridos hermanos, en la experiencia de Israel descrita en Ezequiel, la mayoría del pueblo cayó en corrupción, injusticia y engaño porque se sintieron cómodos aceptando lo que decían y hacían sus líderes sin examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Y este mismo peligro se repite hoy. Muchas veces confiamos ciegamente en predicadores, pastores o ancianos sin darnos cuenta de que también ellos pueden ser desviados por el enemigo. Usted sabe que estamos en los últimos tiempos, cuando Satanás trabaja primeramente sobre los líderes para arrastrar tras sí a muchos. El diablo es astuto y sabe que los líderes influyen sobre muchos. Sabe que ellos tienen responsabilidad doctrinal, que son modelos para el rebaño. Entonces, Satanás sabe que si ellos caen, si se enfrían espiritualmente, arrastrarán también a la iglesia a la tibieza. Muchas veces vemos que los líderes predican doctrinas falsas en el púlpito, pero no decimos nada. Los ancianos no dicen nada. Los líderes tampoco dicen nada. A veces no se dice nada por respeto a quien predica, porque sabe que es un familiar. O sea, se pone por encima de la verdad la familiaridad, sin darnos cuenta que nos estamos rebelando contra Dios. Es por eso que cada creyente debe asumir su responsabilidad espiritual, estudiar la Biblia personalmente, comparar toda doctrina con la verdad revelada, discernir con oración, no seguir a la mayoría que hablan cosas que no son verdad, tampoco depender de la opinión humana, pues solo quienes escudriñan por sí mismos podrán mantenerse firmes y no ser engañados en una época donde el diablo busca confundir incluso a los escogidos. Israel cayó porque confió ciegamente en líderes infieles, ¿no es cierto? Y muchos hoy piensan, bueno, el pastor sabe, yo no. Si el anciano lo dijo, debe ser verdad. Mi iglesia no puede estar equivocada. Todo lo hacen. Por tanto, está bien. Eso es lo que se escucha muchas veces, ¿no es cierto, hermanos? En algunas congregaciones. ¿Y qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice. El conocimiento es muy importante, mis hermanos, para evitar el engaño de las doctrinas falsas. Querido amigo,
Tenemos que estudiar para no ser engañados. Recuerda que el no estudiar es negligencia, por tanto es pecado, mis queridos hermanos. ¿Qué ocurriría con la mayoría del pueblo? La mayoría del pueblo seguía en corrupción e injusticia, imitando a sus líderes y sin buscar a Dios por sí mismo. Pregunta número 6. Está muy interesante la lección, ¿verdad, hermanos? Hay muchas reprensiones aquí, no solamente para el tiempo de Ezequiel, sino para nuestros días, para el creyente fiel actual. ¿Qué dice la pregunta número 6? ¿Había todavía esperanza? Y vamos a estudiar Ezequiel capítulo 12, versículos del 15 al 16, y el capítulo 14, versículos 22 y 23. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Mientras exista esperanza en Dios, hay vida, ¿no es cierto? No todos en Judá practicaban herejías. No todos aceptaron doctrinas falsas. No todos se dejaron engañar por los líderes. Aún hay esperanza en medio de la corrupción, según Ezequiel. Aunque el profeta describe un panorama de gran decadencia moral y espiritual en Israel, con sacerdotes corruptos y líderes que no protegían la justicia, y un pueblo que imitaba el mal ejemplo de sus dirigentes, la palabra muestra que Dios aún mantenía una puerta abierta a la esperanza. Los pasajes presentan varios aspectos. Primero, la disciplina tiene un propósito correctivo. Dios anuncia que el pueblo será llevado al exilio. Es por eso que dice, y ellos sabrán que yo soy Jehová. La deportación y el sufrimiento no eran fines en sí mismos, sino métodos para que el pueblo reconociera su pecado y dependiera y viniera a Jesús. Aquí la esperanza está implícita. Aunque el castigo es severo, la intención de Dios es la restauración, no la destrucción definitiva. Esto enseña que incluso en medio de los juicios inminentes, la obediencia, el arrepentimiento y la lealtad a Dios pueden generar un cambio. Este mensaje también es para hoy, mis hermanos. Por ejemplo, en una congregación donde muchos miembros ignoran la palabra, participan en chismes o comportamientos inmorales, algunos pocos jóvenes o ancianos fieles siguen estudiando la Biblia, siguen orando, siguen compartiendo la verdad. Y estos pocos pueden influir positivamente y motivar cambios, tal como Dios preservaba a un remanente justo en Israel. Segundo, Dios protege al remanente fiel. Aquí, mis hermanos, Dios afirma que incluso si la tierra está llena de pecado, Él puede proteger a unos pocos justos dentro de la comunidad corrupta. Dios puede preservar un remanente que sirva como ejemplo y semilla de renovación espiritual. El pasaje menciona que, aunque haya idolatría y desobediencia general, si hay hombres como Noé, Daniel o Job, la justicia y la intercesión de ellos puede influir para la misericordia sobre la tierra. En estos tiempos también existe el remanente, ¿no es cierto?, que también pueden interceder e influir para la misericordia sobre la tierra. Y esto demuestra que Dios siempre deja abierta la posibilidad de redención. Solo un pequeño grupo fiel puede cambiar la historia espiritual de una nación. Veamos aquí, mi hermano, algo importante. La obediencia de pocos tiene un valor inmenso frente a la corrupción general. Por ejemplo, una iglesia que enfrenta pérdida de miembros o conflictos internos debido a decisiones equivocadas de sus líderes
Esta situación difícil puede ser un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, tanto para líderes como para miembros, recordando que el castigo no siempre es para destruir, sino para corregir. Tercero, hay una aplicación para nuestro tiempo. La mayoría del pueblo puede estar sumido en el pecado y seguir a líderes corruptos. Sin embargo, el juicio de Dios no es absoluto ni irreversible. La esperanza siempre permanece para quienes buscan la verdad. Y claro, esto prepara el fundamento del concepto del remanente, que es la porción fiel del pueblo que sigue a Dios, aun cuando la mayoría se desvía. La hermana White dice, mirando hacia adelante, a través de los siglos, hasta el tiempo del fin, fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo, precisamente antes de la segunda venida de Cristo. El remanente es quien daría testimonio de los acontecimientos para las futuras generaciones. Es por eso que dice, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, habría exposición pública del pecado. El exilio obligaba a los israelitas a vivir entre pueblos que conocían la ley de Dios de forma limitada. Allí no podían ocultar sus pecados. Sus prácticas corruptas serían evidentes. Segundo, habría un reconocimiento del juicio divino. La dispersión sirve como un medio para que Israel comprenda que el castigo proviene de Dios, no de los enemigos. Sus abominaciones ya no podían justificarse. El sufrimiento mostraría que Dios es justo y soberano. Tercero, hay un propósito correctivo y pedagógico aquí. Por eso tienes que leer bien los versículos. Este proceso tenía la intención de llevar al arrepentimiento y a la restauración futura. Entonces, al reflexionar sobre sus pecados, el pueblo llegaría a reconocer y a dar testimonio diciendo, todo esto nos pasó por desobedientes a Jehová. Porque desobedecimos al Señor, por eso nos ha pasado todo esto. Mi hermano. Entonces, es un llamado a reconocer que sin Él no hay salvación ni dirección correcta y que incluso en el castigo Dios cumple sus promesas y mantiene su autoridad sobre la historia. ¿Ve, mi hermano? Eso es lo bonito, ¿no es cierto? Hay esperanza, mis queridos hermanos. ¿Había todavía esperanza? Dice la pregunta. Sí, mis hermanos, todavía había esperanza, porque Dios podía preservar a un remanente fiel y restaurar al pueblo. Pregunta número 7. Estamos en la pregunta final y estamos estudiando la lección número 6. ¿Cuál fue y es el propósito de Dios para su pueblo? Ezequiel capítulo 16, versículos 59 al 63 dice lo siguiente. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ver, mis hermanos, aquí hay varios aspectos que podemos encontrar. Aquí encontramos, primero, restaurar una relación de pacto. En Ezequiel capítulo 16, Dios describe cómo Israel rompió el pacto, pero aún así Dios promete recordar su pacto eterno. Entonces,
El propósito principal es restaurar la relación quebrantada con su pueblo, ¿no es cierto? Dios reafirma su pacto para que su pueblo vuelva a Él con humildad, reconociendo su necesidad de gracia, reconociendo la necesidad de un Salvador. Segundo, manifestar su gracia y perdón. Dios declara que Él mismo confirmará su pacto. Y como resultado, su pueblo recordará sus caminos, se avergonzará y dejará de justificar su pecado. Esto no es para condenar, sino para revelar la magnitud de la gracia divina. Es decir, mi hermano, Dios busca que su pueblo experimente un cambio profundo al comprender su amor redentor. Tercero, formar un pueblo santo que refleje su carácter. El propósito de Dios no era solo restaurar, sino transformar. Y Dios desea un pueblo que viva conforme a su ley, que refleje su carácter de amor y sea una luz para el mundo. Eso fue el propósito inicial del Señor, ¿no es cierto? El propósito, mis hermanos, muestra que Israel había fallado en esto, pero Dios no renuncia a su propósito, tampoco lo va a hacer. Y eso es lo hermoso del Señor, ¿no es cierto? Su misericordia, su gracia, su bondad. Cuarto, que su pueblo dé testimonio del poder de su gracia. Cuando Dios restaura y transforma a su pueblo, Él muestra al mundo su fidelidad, su misericordia, su capacidad de renovar vidas. El pueblo restaurado entonces se convierte así en un testimonio viviente. Y esto se relaciona con la misión final de proclamar el Evangelio eterno. Y hay un quinto aspecto, que es cumplir su plan eterno de salvación. Dios promete un pacto eterno. ¿Verdad, hermanos? Eso dice el versículo. Es decir, esto se conecta con el plan de salvación completo. Redención en Cristo, restauración del carácter y vida eterna con el Señor. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, no moldeará la vida, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor. Es la verdadera prueba del discipulado, dice la hermana White. Entonces, mi hermano, la disciplina de Dios no es agradable en el momento, ya que puede producir dolor, corrección y confrontación interior también, ¿no es cierto? Pero su propósito final es positivo. El propósito final es formar en el creyente el fruto apacible de justicia, es decir, un carácter transformado. Cuando hay transformación, hay frutos buenos, que son frutos del Espíritu Santo. Somos obedientes por amor, no por obligación. Entonces, demostramos que amamos a Jesús. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces, la obediencia, el guardar los 10 mandamientos es por amor. Eso es lo que te está diciendo el versículo. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre y presión, debemos recordar que, aunque la disciplina no es mala, la disciplina es por amor. Es para formarnos y fortalecer nuestro carácter. Por eso conviene mentalizarnos de que las pruebas no buscan destruirnos, sino pulirnos, guiarnos hacia una fe más madura. De modo que, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, aprendamos a pedir, Señor, ¿qué deseas enseñar? Confiando, mi hermano, en que todo lo que Dios permite tiene el propósito de acercarnos más a Él y prepararnos para lo que viene, que es algo mucho más maravilloso todavía, ¿no es cierto? ¿Cuál fue y es el propósito de Dios para su pueblo? El propósito de Dios fue y es formar un pueblo restaurado, fiel, justo y en paz con Él, que refleje su carácter. Mis hermanos, las serias reprensiones de Dios en el libro de Ezequiel revelan la profunda preocupación del Señor por un pueblo que había endurecido su corazón. Y a través de acciones simbólicas y mensajes firmes, Dios buscaba despertar a Israel de su indiferencia espiritual
en la cual se habían sumergido. Los líderes que debían guiar con integridad fueron señalados por su corrupción y engaño. Para hoy, querido hermano, la enseñanza es clara. Cuando Dios nos confronta, lo hace para sacudirnos del engaño propio y llevarnos a reconocer la gravedad y apartarnos de sus caminos. Dios también reprendió a los falsos profetas que hablaban sin haber oído su voz. Sus mensajes, agradables pero vacíos, daban falsa seguridad y llevaban al pueblo a confiar en mentiras. En nuestra época, la advertencia sigue vigente. No toda voz religiosa refleja la voluntad de Dios. La fidelidad a su palabra debe ser el criterio para discernir la verdad. Entonces, las serias reprensiones divinas nos invitan a rechazar enseñanzas que acomodan el pecado y a valorar la verdad, aunque a veces resulte incómoda. Además, mis hermanos, Ezequiel denuncia la corrupción del sacerdocio y la injusticia social. Los líderes no distinguían entre lo santo y lo profano, y el pueblo oprimía al débil sin temor alguno. La cosa era seria, mis hermanos. Entonces, Dios buscó intercesores, pero no los halló. Ningún solo intercesor quedó en Israel, mis hermanos. La enseñanza para hoy entonces es la urgencia de levantar hombres y mujeres que permanezcan fieles, que intercedan por su comunidad y vivan con integridad. Las reprensiones de nuestro Señor Jesucristo nos llaman a examinar nuestras acciones y hacer luz en medio de una sociedad que relativiza lo sagrado y normaliza la injusticia. Por eso es que vivimos en una sociedad corrupta, ¿no es cierto? Sin embargo, las serias reprensiones nunca son el final. Dios promete preservar un remanente que reconozca su pecado y vuelva a Él, incluso después de disciplinar a Israel. El Señor asegura restauración, perdón y un pacto renovado. Y eso es lo bonito, ¿no es cierto, hermano? Y esto armoniza también con Hebreos capítulo 12, versículo 11. Aunque la disciplina sea dolorosa, produce frutos de justicia en quienes la reciben humildemente. Para nosotros la enseñanza central es que la disciplina divina, por severa que parezca, es siempre un acto de amor que busca nuestra transformación, madurez y restauración. Hermanos queridos, cada reprensión de Dios es para nuestro bien. Lo único que debemos hacer es aceptarla sabiendo que es para nuestro bien y jamás debemos rechazarla. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, las gracias te damos por el alimento espiritual. Por favor, Señor, te rogamos que guardes en nuestra mente los aprendizajes para ponerlos en prácticas. Que cada reprensión contribuya a nuestro crecimiento espiritual. No te apartes de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu se quede siempre con tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.